Eso. Entonces, el tema es Navidad, costumbre aprobada por Dios. Ay, ¿cómo no, pastora? Pues si es de Dios, nació Jesús. Bueno, vamos a destruir primero mitos de Navidad. Belén, campanas de Belén. ¿Sonaron las campanas en Belén? La Biblia no dice nada. O sea, ¿qué tienen que ver las campanas con el nacimiento de Jesús? Y luego que los ángeles tocan por los ángeles, tampoco. Tenemos que ir analizando las costumbres que vivimos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Ya están nuestros niños cantándola y todo, y luego bien católico eso, porque dice la Virgen se está bañando y no sé qué y no sé cuándo. Tenemos que entender que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. El muñeco de jengibre que lo usan en Navidad, yo no sé por qué, nada que ver, ¿o sí? Nada que ver con el nacimiento de Jesús. ¿El muñeco de nieve tiene que ver con Jesús? ¿Con el nacimiento de Jesús? ¿Había nieve en Belén? No había nieve en Belén. O sea, nada de eso de nieve tiene que ver con el nacimiento de nuestro Salvador. Ahora, he visto hasta palmeras con focos. ¿Sí o no? ¿Hay palmeras en Belén? Ahora, quiero que se queden con esa imagen de la palmera. ¿Y por qué trae foquitos? Porque ahorita vamos a ver por qué. Dices, ¿eso qué tiene que ver? ¿Y por qué llegó a nuestra cultura? ¿Y por qué muchos lo ponen para adornar de Navidad? ¿Sí? Pero ojo con la palmera, ojo. La que sigue dice, bueno, repetí las campanas. ¿El Santa Claus tiene que ver con el nacimiento de Jesús? ¿Qué hacemos poniendo en nuestras casas Santa Claus? ¿El reno? ¿El reno? ¿Había renos en Belén? Y los cuernos ni de pan, hermanos. Así es que tampoco, estos que son demonios, Santa Claus es un demonio, pero ahorita no voy a dar la clase de Santa Claus, ¿sí? Los duendes son demonios, pero tampoco voy a dar la clase de los duendes, solamente voy a enfocarme en la Navidad. Pero los duendes menos tienen que ver nada con el nacimiento de Jesús, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Tenemos que ser entendidos y entender por qué y cuestionar las costumbres del mundo. Bueno, ahí la flecha daba para los que les llaman en el mundo, ¿cómo les llaman a los tres? Los tres Reyes Magos. Ni eran reyes ni eran magos, eran astrónomos. Eran sabios, se dedicaban a observar las estrellas, el seguimiento, ¿sí? No eran de los que hacían las constelaciones de, a ver, ¿tú eres Piscis, eres Aries o qué eres? ¿Sí? No. Ellos estudiaban las estrellas y vieron que surgió un cometa nuevo y dijeron, eso es nuevo. Entonces, alguien de ellos dijo, yo una vez estudié que esto anunciaba algo. Fueron a los escritos, eran sabios, encontraron que había un rey. En ese pesebre que está ahí, díganme 3 mentiras. ¿Que no nació en una casita así? No, nació en una casita así. Nació en una cueva donde estaba hacía mucho frío. Así es. El pesebre no es como lo pintan. Tan romántico. Donde ponían a los corderos elegidos. Exacto. Que era de piedra. Uh-huh. Y no nació rodeado de todo eso. No nació así Jesús. Exactamente. Ni el pesebre era así, era un establo, ni el pesebre, la cunita donde lo acostaron no era así, ni estaban los 3 sabios del oriente ahí. Ellos llegaron cuando Jesús tenía más o menos 3 años. Más o menos. O sea, ya había pasado muchísimo tiempo, ellos venían viajando con camellos, ¿a qué horas llegan? No tomaron tu abuelo, ¿sí me entienden? Tampoco estaba todo tan romántico, menos ese angelito con alas. Ángeles con alas son demonios, no son ángeles.
Ángeles así, como ese cupidito. Cuando ustedes digan, ay, vi un ángel blanquito con sus alitas blanquitas. No es un ángel, vieron otra cosa. Entonces, tenemos que entender en este tiempo qué está creyendo la iglesia. ¿Por qué? Porque tú que te dices creyente en Jesucristo, que adoras a Dios, que adoras a Jesús, quizás estás adorando al diablo. Mucho ojo. Más o menos, el lugar donde nació Jesús fue una gruta, una cueva como la que está ahí. Es lo más cercano, lo más cercano. Poca luz si había de día y si era de noche no había nada de luz, nada de luz. Ese pesebre que se ve ahí, pues no encontré el de piedra, o sea que tuviera toda la escena completa, pero era una cuna de piedra, donde se ponía, donde los pastores ponían el corderito recién nacido para el sacrificio. El corderito, el mejor corderito, el que no tuviera ni una mancha, ni una arruga, que estuviera ningún defecto, ahí lo ponían, lo amarraban y lo ponían ahí para que después llevarlo al templo, el primero que nacía, la primicia, y lo llevaban para el sacrificio. Por eso a Jesús lo acostaron ahí como primicia para el sacrificio. ¿Sí? Por eso es el cordero, el cordero. Ahora, no había lucecitas, no había esferitas, ¿o sí? No había muñecos de nieve, no había renos, no había Santa Claus. La pregunta, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? No nació el 25 de diciembre. No nació el 25 de diciembre. Entonces, cuando Jesús nació, Yeshua, Jesús nació entre septiembre y octubre. Hay dos teorías. Entre septiembre y octubre, en la fiesta del Sukkot o los tabernáculos, o en el Rosh Hashanah, que es en septiembre. O sea, septiembre, octubre, por ahí. Esa es una teoría. La otra teoría es que pudo haber nacido entre abril y mayo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? La Biblia no nos dice, no hay un escrito histórico que diga. Solamente el edicto de Augusto César, que cada persona tenía que volver a su lugar de origen, y por eso José y María tenían que regresar a Belén porque eran descendientes de David. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hacía tanto frío. Si hubiera nacido en diciembre, no era posible que los, ¿cómo se llaman? Los pastores que dice que estaban en la vigilia de la noche de sus ovejas, o sea, velando a sus ovejas, se quedaban a dormir con sus ovejas en el campo. Si hubiera sido diciembre, no hubiera sido posible, por el friazo que había. Entonces, tuvo que haber sido entre abril o mayo, que no hacía tanto frío, o de septiembre a octubre, que aún no llegaba el invierno, ¿sí? Entonces, es por eso que teoría derribada. Jesús no nació un 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué? Incluyendo la iglesia evangélica, incluyendo pastores, celebran el 25 de diciembre. Si es una fiesta pagana. ¿A quién se celebra el 25 de diciembre? Se celebra a uno que era el Sol Invictus en Roma. Era el día del nacimiento del Sol Invencible. Acuérdense del Sol. Por ahí pongan una listita. Sol. ¿Sí? Sol Invictus. Otro era Mitra, que nació el 25 de diciembre. Mitra es un dios hindú, persa y romano. Y se hacía llamar Dios Sol, Salvador de la humanidad. Sol, Salvador de la humanidad. Entonces, fíjense bien cómo el enemigo va a usar a muchos dioses falsos de otras culturas para meterlos, y usted, celebrando el 25 de diciembre, ¿el nacimiento de quién? ¿El nacimiento de quién? ¿Sí? Otro más importante, Horus, dios egipcio.
que se celebra su nacimiento el 25. Es el más importante del antiguo Egipto, venerado como el dios del cielo, la realeza y la protección. Ahí está, Horus. Fíjense bien. Y otro que es en el que nos vamos a enfocar ahorita, que es Tamuz. Tamuz, que está ahí en diferentes culturas, en diferentes imágenes, confundido con Jesús. Terrible. Sí, vean esas imágenes. La madre y el bebé cargando, ¿sí? Ese bebé es Tamuz. Tamuz, vamos a ir estudiándolo ahorita. Entonces, vuelve a regresar aquí. ¿A quién se celebra el 25 de diciembre? A quien quieran, menos a Jesús. Y ¿saben qué? ¿Qué es lo peor de todo? Que la iglesia dice, pues, qué bueno, a mí no me importa, yo de todas formas lo voy a celebrar. ¿A quién está celebrando usted? ¿A quién? Y es tan difícil que la gente lo entienda y lo comprenda en las iglesias porque la mercadotecnia como el enemigo han metido eso en nuestra vida. Incluso es un espíritu satánico. ¿Han oído? El espíritu de la Navidad es un espíritu satánico. La gente se pelea, se ufana y viene la vanagloria, o cómo podríamos llamar eso, como cuando uno quiere tener más que otro, la vanidad de mi casa está más adornada. Uy, una lucecita más y parece Las Vegas, ¿no? Sí, porque entre más luces, entre más árboles, entre más esferas, entre más adornos, se presumen las casas, se les toman fotos para ver quiénes están. O sea, eso es Jesús. Así nació Jesús. Bien, vamos a ver. Este Tamuz, no lo olviden, anótenlo por ahí como el del sol, por favor. ¿El origen de la Navidad es cristiano o es pagano? Pagano. Miren, esa fiesta que está ahí es la fiesta de las Saturnalias. Hace como 15, 20 días yo hablé de eso. Y les dije, la fiesta de las Saturnalias empezaba a principios de diciembre, terminaba por ahí del 20 y tantos de diciembre. ¿Qué se hacían? Bebidas, comidas. Fíjense cómo está adornado. Bebidas, comidas. Era fiesta romana para Saturno. Intercambio de regalos. Orgías, no hay niños, ¿no? Oh, no sé si está mal, etcétera. Entonces, comidotas, banquetes, ¿se parece a Navidad? ¿Cómo no? ¿No hay intercambio de regalos? ¿No hay comidotas? ¿No hay banquetes? ¿No hacen las orgías? No, ¿verdad? Pero muchas familias terminan unos contra otros. Claro que sí. Ya todos borrachos, ya no saben ni qué hacer. No, me refería no de que no se está festejando a Dios. Ajá, no se festeja a Dios. Exacto. Pero ese es el origen pagano. En Roma se celebraba la Saturnalia. Empezaba el 11 de diciembre en honor a Saturno, dios del sol, otra vez. ¿Sí se dieron cuenta que los que se celebran el 25 de diciembre todos son sol? Tamuz, sí, el dios sol y del fuego, fiestas, orgías, borracheras, intercambios de regalos. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto también era llamado Vulcano, los griegos lo llamaban Cronos, los babilonios Tamuz o Nimrod cuando resucita en su hijo Tamuz. Moloch, Baal, ¿contra quién luchó Elías? Contra Baal, es el mismo que se celebra el 25 de diciembre. Y nosotros, mire, adornando, porque hasta yo, todavía el año pasado dije, no, pues sí, no, tienen razón, ya me había caído el 20 del árbol de las esferas. Dije, bueno, pero voy a poner un festón con muchas nochebuenas y lucecitas aquí nomás adentro. No. Ya, ahorita ya, después de este año de curso dije, no puede ser lo que yo he hecho en contra del Señor. Y todavía que la iglesia piense que es algo normal, ¿sí? Por eso me urgía que lo sepan, porque si no han adornado sus casas, ya las adornaron o van a empezar a adornarlas.
Entonces, Por ejemplo, las nochebuenas también son parte de la Navidad o... la Nochebuena es una flor que nace en esta época, de temporada. pero si yo la pongo en esta época, es como, buenas noches, hermana, si gusta pasarnos adelante, no hay problema allí o aquí, ¿eh? Ahí está bien. ¿Qué pasa? ¿De qué estoy adornando? Pues sí, sí, como en la escuela ya trajeron los ramotes, las piñatas, o sea, es parte, es como el cempasúchil. La intención por Exacto, la intención. El cempasúchil es una flor. Pero, por ejemplo, bueno, es que yo en México tenía su planta de... Y va a florear. Nada más floreaba. Sí, pues que floree, no hay problema. Pero si yo la pongo para adornar en estas fechas, es la intención, como dice la hermana. ¿Sí me entienden? Si me florea, pues que me floree, ¿no? Si yo la planté, yo tengo, ahí en Oaxaca también hay un montón, ¿verdad, hija? Nacen y de vara y no sé de qué, bien preciosas, pero son flores. La cosa es adornar para la época. Bueno, volvamos. Entonces, ese mismo Saturno, ese mismo Sol, ahorita voy a irme para atrás un poquito, este mismo Sol Invictus, Mitra, Horus, Tamuz, es el mismo que Baal, que Cronos, que Vulcano, que Nimrod, que Moloch en la Biblia, que Baal en la Biblia. Son los mismos. El mismo demonio ha venido a través de culturas, de generaciones, nomás cambian de nombre, pero es la misma puerca, pero revolcada, para que me entiendan. ¿Sí? Ahora, para ellos todos estos dioses es Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. Anoten por ahí en una esquinita también, ese Nimrod es una cosa terrible. Terrible, padre de los dioses babilonios. Nimrod. ¿Dudas hasta aquí los que están en línea? ¿Voy rápido? Sí, ni modo. Ni modo. Luego, ahí va a estar copiado, va a estar grabado, voy a pasar las diapositivas. El padre de los dioses babilonios y el padre de toda iniquidad. De toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Donde empieza la maldad, como brujería, como hechicería, por generaciones. Iniquidad. Iniquidad. Ahora, ¿quién da regalos a quién? Dios dio a su Hijo Jesucristo. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Quién dio a quién? Dios dio a su Hijo. O sea que nosotros deberíamos, aquí hay espérenme. Ya, pero nosotros deberíamos, es que ya lo estaba haciendo anoche, deberíamos darnos en nuestra vida a Él. Ay, no, pero yo le voy a dar regalos a mi familia. ¿Cómo no le voy a dar regalos a mi familia? Pues usted dé regalos, pero primero, es más, si le va a dar regalos a la pastora, ok, bueno, está bien. Pero, ¿por qué usted no se da a Dios completamente? ¿Sí? Primero dese su vida a Dios, entera a Él. ¿Qué dice Romanos 12:1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dese usted completamente, dese en sacrificio, en culto a Dios. Luego anda viendo, porque no es de dar regalos a los demás. Es que así como Diosito nos dio a Jesucristo, nosotros vamos a dar regalos. No. Dios te dio a Jesucristo para salvación. Tú debes darte a Dios enteramente. Ese es el mejor regalo que tú le puedes hacer a Dios, tu vida o no. Entregarle, ofrecerle tu vida. Ok. Bueno, continúo. Nimrod es el dios Sol. Vámonos todos rápidamente a Génesis 10:8-11. Génesis 10:8-11. Ya, hija. A ver, fuerte. Cus fue el padre de Nimrod,
el primer hombre poderoso de la tierra. Nimrod, por la voluntad del Señor, fue un gran cazador. De ahí viene el dicho, igual a Nimrod, que por la voluntad del Señor fue un gran cazador. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Akkad, Calné, en la región de Sinar. El 11, de esta tierra, De esta región salió Asur, que construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth y Kela. ok, voy a leer allá en Reina Valera. En Reina Valera dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. ¿Sí? ¿Quién era Nimrod? Dice que era un grande cazador. Era cazador de animales, pero también cazador de humanos. Humanos, ¿sí? Era un descendiente de los gigantes. Por eso era, ahí dice nada más, era cazador o era un gran guerrero, otra traducción. La palabra en hebreo es Giborim. Era una cosa, o sea, de los principales. Y él dice que su reino era, entre otras, Babel. Babel es Babilonia. Y es una columna de iniquidad. Quien vio mi clase sabe, una columna de iniquidad es un edificio, un monumento, una cueva, un lugar que se siembra, que se dedica a Satanás para la maldad, para la iniquidad. Y Babel fue eso. Se sembró para la maldad, para iniquidad, como primer monumento, como primer columna de iniquidad. Y de allí nace toda brujería, toda hechicería de Babilonia, todo lo peor que puedan existir, toda brujería que ahorita ustedes sepan que existe, existió y nació en Babilonia como columna de iniquidad. ¿Quién fue quien la formó? ¿Quién la erigió? Nimrod, ok. ¿Y quién era Nimrod? Dios Sol. Él se autonombró como el Dios Sol. Era el mismísimo chamuco, hermanos. Descendiente de gigantes, de los Nefilim. ¿Ok? Voy a pasar. Aquí abajo está el grabado babilónico de Nimrod peleando con un león, con sus barbas como los babilonios. Bueno, en Génesis 10, 8 al 9, que es lo que leímos, se describe a Nimrod como un poderoso. El hebreo indica que se había convertido en un tirano o un déspota. Era conocido en todas partes por su poderío. El nombre de Nimrod en hebreo se deriva de Marat, que significa se rebeló. ¿Qué fue lo que hicieron en Babel? Hermana Isa, ¿qué hicieron en la Torre de Babel? ¿No? ¿Puedo decirle? Sí, hermana Vero. Bueno, empezaron a hacer una torre muy grande porque querían llegar hasta Dios, entonces Dios se enojó mucho y hizo que todos se confundieran en sus lenguas. Entonces, por eso la gente dice, eso es Babel, porque nadie se entiende nada. Ese es un verdadero Babel, no se entienden. Exacto. Entonces, el nombre de Nimrod en hebreo es se rebeló, porque él se rebela contra Dios y hace ese reino de Babel y esa torre de Babel que es columna de iniquidad para llegar y alcanzar a ser como Dios. No tanto de llegar al cielo, porque dicen, ¿cómo en una torre van a llegar hasta el tercer cielo? Sino más bien que su poder fuera tan grande que nadie lo superara en poder, ni Dios. Nimrod fue nieto de Cam. Fundó el sistema babilónico que se ha apoderado desde el mundo desde entonces, el sistema financiero opresor de las finanzas. Es decir, ¿cómo nos tienen el Banco Mundial a México? Pues súper endeudado,
¿sí? De todo eso es Nimrod, pero ahorita vamos a tener nada más hasta ahí. Nimrod copió y propagó y expandió la sociedad y las costumbres que habían existido antes del diluvio. Ese es el problema, que Nimrod, al ser descendiente de gigantes, traía en su ADN esa maldad de los nefilim, de los gigantes, y propagó junto con su madre Semiramis, madre esposa, porque cometieron incesto, toda la maldad en el mundo, todo lo que había, propagó y expandió las costumbres de Babilonia. Por eso les digo, en Babilonia está la mera brujería. De ahí nació, ¿sí? Un sistema que Dios llama el camino de Caín en Judas 11. Un camino que condujo a la destrucción total de la humanidad. Semiramis, su madre, se autonombra reina del cielo. Reina del cielo. ¿Lo han oído en la Biblia? ¿Lo han leído en la Biblia? Se autonombra reina del cielo. Obviamente es una deidad babilónica y eso hizo que Nimrod fuera el hijo divino del cielo. ¿Qué hace Nimrod y su madre? Cometen incesto, ¿sí? Cometen incesto y forman como una dupla, una pareja, porque ella también era descendiente de nefilines. Era de las mujeres que se acostaron los gigantes y le fueron dados los nefilín, les transmitieron cómo se podía hacer brujería, hechicería de todo tipo, con todo tipo de artes de la brujería y hechicería. Entonces ella, Semiramis, lo conocía muy bien. Hacen una religión, pues, hacen una religión, ella como reina del cielo, él como el dios sol. Y Nimrod comete incesto, como les dije, Semiramis, de las primeras mujeres en manejar de manera poderosa el ocultismo. Nimrod, como el invencible, dios del sol, muere en una batalla. Cuando muere, la gente dice, ¿cómo que se murió? Si era el invencible, si era el superguerrero, si era el gran gigante, ¿cómo que se murió? La Semiramis, que miren, era así, de manipuladora, porque también uno de sus otros nombres es Jezabel. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, este negocio no se me cae, este culto no se me cae, lo levanto. Lo parte en cachitos y reparte todos sus huesos por todas las comarcas y reinos donde tenían esa religión, de Babilonia, Asiria, Egipto, África, ¿sí? ¿Para qué iba a querer la gente un hueso de un muerto? Para hacer brujería. Considerado como algo sagrado. La Iglesia Católica no tiene huesitos de muertos allí, pedacitos de huesos, ellos le llaman reliquias. Pero yo oí un día una entrevista con un santero y dice, ellos le da el nombre de la práctica. Igual que nosotros los santeros, dice, nosotros vamos al panteón por huesos de muertos, ellos los tienen allí y abajo de su altar entierran huesos de muertos. Tienen huesos, o sea, tienen enterrado un muerto, pues, porque hacen brujería. ¿Para qué quería Semiramis repartir los huesos del Nimrod? Como si ellos llevaran poder, pero también para hacer brujería. No hacen los santeros brujería con tierra de panteón, con hueso de muerto, igualito. Entonces, esto empieza a levantar otra vez el culto. Las bajas que había habido empiezan a levantarse, ¿sí? Y empiezan a venerar esos huesos. También ahí Semiramis tiene un hijo con otro hombre, al cual le llama Tamuz. ¿Cuándo se celebra el nacimiento de Tamuz? 25 de diciembre. 25 de diciembre. Y engaña a la gente diciendo que Nimrod, aún muerto, la fecundó. Y que además reencarnó en ese hijo Tamuz. ¿Ven la esfinge que está aquí, egipcia? ¿Sí? La mujer, la deidad, con el niño. ¿A quién? En nuestra época. En lo babilonio. Aquí es un niño, nada más que no se ve muy cortada la imagen. ¿Sí? Ha venido de cultura, babilonios, egipcios, romanos, ha venido y ha venido. ¿Qué hace usted celebrando el 25 de diciembre a alguien que no es Jesús? No, es que yo sí lo voy a hacer en honor a Jesús. ¿Ok? ¿Usted cree que Jesús pasa por ahí
Le va a dar mucho gusto ver cómo lo celebra usted el día que se celebra la iniquidad, la maldad. Bueno, ahí está otra más explícita. 25 de diciembre, el día de nacimiento de Tamuz, conocido en Egipto como Horus. Nimrod en Egipto es conocido como Osiris. En Roma es conocido como José. Semiramis en Babilonia, Isis en Egipto, Astaret con los judíos, ¿sí? La diosa Astaret a la cual le ofrecían niños, les quemaban niños. María en Roma. Tamuz en Babilonia, Horus en Egipto, Baal con los judíos, el cual también a Baal que se le ofrecían niños pasados por fuego. Jesús o el niño Dios, ¿en dónde? En Roma. ¿Por qué nosotros no decimos el niñito Jesús? Porque para nosotros Jesús nace para crecer y cumplir su ministerio y morir por nosotros. Para nosotros Jesús el bebé es la promesa de lo que se va a cumplir como Salvador. Amén. No es el niño Dios. El niño Dios es el que ellos adoran. ¿Sí? Hasta lo levantan, lo mecen, lo sientan, no sé qué tanto hacen. El origen donde todo comenzó fue en Babilonia. Entonces, 25 de diciembre, usted está festejando a Tamuz, a Horus, a Baal, pero no a Jesús, porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Todavía hay más. El día que muere Nimrod, su cuerpo cae sobre un tronco podrido y reverdece. Y Semiramis dice, ese tronco que reverdece es Nimrod, como reencarnado en Tamuz. Vamos a buscar Ezequiel 8:14 para que vean que la Biblia sí menciona a Tamuz. Ezequiel, quien lo tenga, primero lo lee en línea o aquí en presencial. Ezequiel, Daniel, está atrás de Daniel. Ezequiel 8:14. Voy a leer yo. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué quiere decir endechar? Llorar por Tamuz. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó a la puerta del templo. Y allí había mujeres sentadas llorando por el ídolo, porque lo adoraban. Y Dios ya estaba harto de eso. Bueno, ¿qué hace Semiramis? Dice, no, aquí había un árbol podrido que dio ramas, que reverdeció, lo pone en pie, con velas lo adorna, con cerezas, con bolas que representan al sol, y es el símbolo de la reencarnación de Nimrod en Tamuz. ¿A qué les hace? ¿A qué les recuerda? ¿A qué les suena? Un árbol levantado, adornado con cerecitas que le cuelgan, con bolitas que le cuelgan que son el sol, al árbol de Navidad. ¿Quién es el árbol entonces? Tamuz, Nimrod, reencarnado en Tamuz. Usted si quiere ponga el árbol, usted tiene libre albedrío. Nada más que cada vez que pase del árbol diga, mira tú lo que es Babilonia. ¿Sí? Nimrod visitaba el árbol de hoja perenne y dejaba regalos. Eso se creía en Babilonia, que cada vez que cumplía años, el 25 de diciembre, él pasaba por los árboles que levantados hacia él, en honor a él, y les dejaba regalos. ¿A quién le suena? A Santa Claus. O sea, que Santa Claus, ¿quién es? Ya luego vemos otra de esas. Pero vean cómo viene. Les dije, en todas las culturas está, se llama sincretismo y es la misma puerca, nomás que revolcada. El demonio ha estado ahí presente. Ahora, vamos a leer esto. ¿Alguien de línea que lo quiera leer?
No todos porque no oigo nada. ¿Estarán conectados, hija? ¿Habrá alguien conectado ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? Dice, aquel hijo... Adelante. Sí, hermano, adelante. Aquel hijo era la encarnación del dios Sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos. Y su alumbramiento se celebraba con fiestas, orgías, y en particular se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante ¿Una noche? Durante una noche un árbol verde se desarrolló en un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod, y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Gracias, hermano. ¿Ven de dónde viene? La otra es un árbol con dos babilónicos allí, dos seres de Babilonia. Dice, antiguas civilizaciones adoraban el árbol, considerándolo como símbolo ideal de la vida. Por su característica vertical, el árbol representaba los atributos del dios babilónico llamado Falo. Grandes esculturas de piedra en forma de miembro viril. Aquí vemos una representación de dos sacerdotes babilónicos junto al sagrado árbol. Y nosotros poniendo árbol. Bueno, ¿qué dice el Señor? Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Quién se la va a aguantar? Yo lo voy a buscar en Dios habla hoy. Y ustedes, ¿tú tienes Dios habla hoy, mija? Eso. Escucha, pueblo de Israel, este mensaje que el Señor te dirige. El Señor te dice, no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, como esas naciones lo hacen. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar y hay que cargar con ellos porque no caminan. No tengan miedo de ellos, que nadie hace mal ni bien. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. ¿Quién no te teme, Rey de las naciones? Tú mereces ser temido. Entre todos los sabios y reyes del mundo, no hay nadie como tú. Todos ellos son necios, no tienen ninguna inteligencia. Nadie puede enseñarles un pedazo de madera. Nada puede enseñarles un pedazo de madera. Sus ídolos son tan solo plata traída de Tarsis y oro traído de Ufaz, objetos hechos por escultores y orfebres y vestidos con telas moradas y rojas. Todos ellos son fabricados por hábiles artistas. El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden resistir su ira. Amén. ¿Qué dice el Señor? Ay, de veras, ¿no? Dice el 2, el Señor dice, no sigan el ejemplo de otras naciones. ¿Por qué andas con costumbres que no son tuyas? Ni se dejan asustar por las señales del cielo. Cuando habla de las señales del cielo, está hablando de esta Astaret, Astarot, la diosa del cielo, el sol, son señales del cielo, de estos ídolos. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco del bosque, lo adornan con plata y oro. ¿A qué le suena? ¿Sí o no? Entonces, el árbol de Navidad, ahora tan común en nosotros, también era igual de común en Babilonia, en Roma, en Egipto, por los paganos. Por los paganos, no estamos hablando del pueblo cristiano. En Egipto ese árbol era la palmera. ¿Qué les dije? ¿De dónde sacó la gente que una palmera en Belén?
Y yo aquí enfrente me subo al balcón y puedo ver que por allá en aquel callejón alguien tiene una palmera. Y yo decía, ¿pero por qué tiene una palmera? Pues que, ¿cómo cantarán los peces en el río? En el trópico bello ¿de dónde o cómo? ¿Sí? Porque una palmera viene de Egipto. Y nosotros, ay, qué bonitas las lucecitas, qué hermoso. En Egipto el árbol era la palmera y en Roma el abeto. O sea, que hasta una rama seca adornamos. ¿Sí o no? La versión masculina de la corona, porque o guirnalda, es en realidad un árbol de Navidad decorado. Es la misma. El festón, la corona, es lo mismo que el árbol. ¿Sí? Decorar el árbol con esferas, dice. ¿De dónde viene esa tradición de decorar un árbol de Navidad con esferas? De Nimrod. Un árbol decorado con esferas representa el símbolo fálico de Nimrod. La estrella que se usa arriba del árbol representa el origen del dios Sol y es un homenaje a las deidades del dios Sol. ¿Cuál la estrella de Belén y qué es la estrella de Belén? Esas explicaciones damos para que se apropie a nuestra costumbre y estemos bien contentos de nuestra conciencia de que estamos celebrando a Dios y a Jesús y hasta le decimos el niñito Jesús y no sé qué. Bueno, cada quien, ¿sí? Otros nombres de Nimrod son, como vimos, Baal, etcétera, ¿no? Como los vimos allá. Otros nombres, a ver, voy a recordar por qué. Aquí están en Nimrod, Osiris, en Roma José. Otros nombres de Semiramis, Istar, está así como la diosa Astarte, que Dios le reclama al pueblo, te has ido con esa Astarte, con Astarot, reina de las estrellas, reina del cielo, ¿sí? Y ahí está cómo la representan en las diferentes culturas, en Babilonia, en Asia, en la India, en Colombia, en Egipto. En Colombia pues es lo mismo que en México, en España, ¿sí o no? En Roma, ¿sí o no, hermanas? Y es la misma, es la misma. Voy a dar vuelta. Aquí voy a leer, quiero que todos en su pantalla estén leyendo, por favor. Dice, el mitraísmo, porque también el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del dios Mitra. Dice, el mitraísmo permaneció hasta el IV siglo de la era común, cuando misteriosamente desaparece casi al mismo tiempo que el cristianismo fue declarado por Constantino como la nueva religión del Imperio Romano. El emperador Constantino era un devoto de Mitra, del mitraísta, un adorador del dios Sol, otra vez el dios Sol. Durante el tiempo de su reinado, su reino se dividió religiosamente entre los adoradores de Mitra y los adoradores de Yahvé, el único Dios verdadero. Cuando Constantino se da cuenta que no puede contra el cristianismo, dice, no puedes contra el enemigo, únetele, vamos a declarar religión oficial, que paguen impuestos, controlamos nosotros la religión, la controlan ellos y entonces se vuelve la religión romano, y el cristianismo original pierde fuerza. Entonces Constantino se dio cuenta que debido a las muchas similitudes las dos religiones podrían ser mezcladas en una. Entonces declara haber visto una visión en el cielo de una cruz, declara que se había convertido en un cristiano. Luego decreta que el cristianismo era la nueva religión oficial del Imperio Romano, pero en realidad nada cambió. El mitraísmo simplemente fue nombrado y llegó a ser llamado cristianismo. Como María como la madre y Jesús como el niño, el cumpleaños del dios Sol se convirtió en el cumpleaños del niñito Jesús. ¿Sí? Bueno. Nimrod es el dios Sol. ¿Cómo está en la Iglesia Católica? Miren, aquí les tengo una imagen de cómo es el sol. En su cáliz, yo no sé mucho, el Santísimo, ¿sí? Es un sol. Y nosotros nos espantamos y nos, ay, yo ya no adoro eso, Dios me guarde, casi nos persinamos, pero bien que le ponemos esferas al árbol, que simbolizan lo mismo. Simbolizan lo mismo. El tridente, esta cosa le llaman el tridente, lo que tiene esa como corona, ¿sí?
todo ese círculo. El tridente de Babilonia fue puesta en manos de los dioses paganos. En la cabeza del niño Jesús está un símbolo de tridente. Ese símbolo pagano es de Babilonia, como vimos en la estatua del dios Júpiter. Y ahí está otro en el disco solar del dios Sol. Entonces, a veces somos medio hipocritillas los cristianos, porque no, yo ya no tengo ídolos, ¿cómo? Yo ya no me voy y me persino, ¿cómo? Pero celebramos cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? Ezequiel 8-15 dice, está ahí. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahvé y vi que junto a la entrada del templo de Yahvé, entre la altada y el altar, había unos 25 hombres con sus espadas vueltas al templo de Yahvé y sus rostros hacia el oriente y adoraban postrándose hacia el oriente. ¡Ay, cómo adoraban al sol! ¡Qué barbaridad! Eso no lo vamos a hacer nunca, Señor. Los musulmanes, todas esas religiones se postran al oriente. Pero dice que estos hombres, y el Señor le dijo, más abominaciones vas a ver, porque mi pueblo va a adorar un árbol. Mi pueblo va a decir, no dejo la Navidad, no la dejo y no la dejo y no la dejo, porque es idolatría. Mayores abominaciones vas a ver, que cuando sea la fiesta al sol, ahí va a estar la iglesia con sus banquetes, con sus intercambios, con sus regalos, con sus lucecitas, con sus pinos. Mayores abominaciones vas a ver, Ezequiel. El templo de Yahvé apuntaba al este para que cuando adoraran a Yahvé estuvieran postrados del lado contrario al sol, porque el Señor abomina la adoración al sol. Entonces, celebrar la Navidad es idolatría. Celebrar la Navidad es celebrar a Jesús o al Dios Sol. Ya después leí en Primera de Reyes 14:23, Éxodo 20:4-6 y Jeremías, que ya leímos 10 del 1 al 10. Muchos saben que la Navidad es pagana, pero aún así se niegan a renunciar a ella. No, no y no. Algunos dirán, ¿qué significado para los niños? ¿Qué le va? Ay, pero los niños, ay, pero Santa Claus, uno que no puse ahí fue los osos de Navidad. Ay, pero los osos, ¿sí? La coca. Une familia, así como no. ¿Qué une? Ay, no, a mí me quedó mejor el ponche que a ti. Ay, no, a mí me quedó mejor el pavo. Ay, ya viste cómo viene vestida tu tía. O sea, ni siquiera son fiestas que unen. Al contrario. Terminan borrachos, peleados, con divisiones. ¿Es cierto? ¿Acaso la mentira, el engaño y el paganismo han logrado alguna vez tales cosas? ¿Por qué no te une Jesús? No te une, no hay más que enseñarles a los niños el nacimiento de Jesús. Otros dirán, pero yo no adoro el árbol de Navidad. No es un símbolo para mí. Yo lo pongo nada más como adorno. A ver, quítelo. No lo va a quitar. Porque es su ídolo, ¿sí? No es un ídolo para mí. Dios nunca dice que los ídolos son solo imágenes talladas a las que oran los salvajes religiosos ignorantes. Dice, ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Son ídolos. ¿Se puede observar costumbres paganas para honrar a Jesucristo? ¿Tú crees que sí? ¿O tú crees que el Señor no necesite tu corazón entero? Como les dije, tu vida entera. ¿Tú quieres celebrar a Jesús? Predícale de Jesús a tu familia. Evangelízalos. A ver qué te van a decir. ¿Quieres darles un buen regalo? Apaguen su micrófono, porfis. ¿Quieres darle un buen regalo? Evangelízalos. Háblales de la vida eterna. Por ahí alguien tiene abierto su microfonito, por favor, apáguenlo. Entonces, háblales de Jesús. ¿Tú quieres paz? Háblales de Jesús. Vive el cristianismo. ¿Tú quieres amor? Haz eso. Con las familias siempre hay alguien peleado con otro. Reconcíliate. Pon paz. ¿Quieres celebrar a Jesús? Celébralo todos los días de tu vida. Amén. Porque Jesús nace todos los días en nosotros. Amén. Amén. Dice, aquí está la franca respuesta de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 12, 30 al 31? Vamos a leerlo, está en pantalla.
Guardaos de dejaros engañar para copiarlos. Guardaos de recurrir a sus dioses preguntándoos, ¿cómo adoraron estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? ¿No debéis adorar así al Eterno vuestro Dios? Porque ellos ofrecieron a sus dioses todo lo que es abominable y odioso para el Eterno, quemando incluso a sus hijos e hijas a sus dioses. ¿Quiénes eran los dioses que en la Biblia Dios les recrimina que queman a sus hijos? ¿Quiénes? Baal y Astaret o Astarot, ¿sí? Bueno, ahora sí regreso a la primera y les vuelvo a preguntar. ¿La Navidad es costumbre aprobada por Dios? No. Aquí es algo que tú vas a decidir. El Señor te da libre albedrío, su espíritu te guía. Yo no te voy a decir, miren hermanos, aquí en esta iglesia está prohibidísimo celebrar la Navidad, prohibido adornar tu casa, prohibido poner luces. ¿Qué simbolizan las luces? ¿O para quién? Como las esferas, el sol, Nimrod. Entonces, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero yo ya te expliqué por qué nosotros no lo hacemos, por qué nosotros no vamos a hacer eso. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Como pastor en esta iglesia he desechado los adornos que teníamos, todos, porque tanto es una cosa como la otra. Le he pedido perdón al Señor porque años anteriores yo no ponía árbol ni nada, pero bien que ponía festón. Pero bien, ya después, hace un año no puse esferas porque ya sabía, dije, bueno, le voy a poner nochebuenitas. Pero es lo mismo. ¿A quién estamos adorando? ¿Queremos adorar al Señor? Vamos a hablar de Jesucristo, ¿sí? No vamos a adorar a Tamuz, no vamos a adorar a Nimrod, ni menos a Semiramis, ¿sí? Si es que nosotros queremos darle honra y gloria a Dios. El que haga oídos sordos de esto, bueno, eso es con el Señor, no conmigo. No conmigo. Yo, si paso por su casa, va adornado, yo no voy a decirle, hermana, ¿pero qué pasó? ¿Por qué hace eso? No. Esa es usted y Dios. Ese es usted y Dios. Entonces, para eso Dios nos dio el libre albedrío. Amén. Amén. Entonces, considérelo quien también da esta convicción, el Espíritu Santo. Si usted está en comunión con el Espíritu Santo, usted va a decir, no lo voy a hacer. Pero porque el Espíritu Santo le va a estar, no, mira, es esto, es lo otro, acuérdate. Y usted va a terminar por ceder ante el gran yo soy. Pero si usted no está en comunión con el Espíritu Santo, pues no va a pasar nada. Ni aquí va a pasar nada, ni en su vida va a pasar nada. Va a pasar 20 años en